bienvenidos a Psychologic, un podcast 100% científico, 0% serio, donde dos psicólogos, yo, Ramsés Ábalos y Alejandro Ochoa, y una mujer, Rocío Torres, hablarán de temas relacionados con la psicología, filosofía y literatura, llevando a debate cada semana un tema que trataremos de explicar muy a nuestro modo, el cómo y por qué de los pensamientos, teorías y algunas novelas, ¿vale? La pregunta de hoy es: ¿cuál fue tu primer contacto con la psicología? Por favor, deja en los comentarios cómo fue tu primera experiencia entre la psicología, cómo entendiste o cómo comprendiste que la psicología realmente es una ciencia. No nos desprestigien, por favor. Y pues vamos a comenzar explicando nuestras propias experiencias, nuestro primer contacto con la psicología y cómo fue que descubrimos que era una ciencia, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Alejandro. Ok. Mi primer contacto con la psicología no fue necesariamente científico, pero sí hay algo de eso. Yo me levantaba en la secundaria a las 5 de la mañana para alcanzar a llegar a la escuela a las 7. Entonces yo prendía la tele mientras me arreglaba y mientras me lavaba los dientes y todo eso. Entonces había un programa en el Canal 7 que probablemente todos conocen, y si no lo conocen deberían. Se llama Lie to Me. Era un señor que le gustaba analizar a la gente y pues así deducía lo de sus casos. O sea, podía identificar si era culpa, si era remordimiento o cosas por el estilo. Y decía, wow, yo quiero saber de eso, güey. I want to do that to get money. Entonces Eso no me plantea. sí, claro, sí. Juzgar a la gente mientras obtienes dinero, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que ese fue mi primer contacto. Seguí investigando y me topé con la psicología. Además, en mi preparatoria, cuando ya casi nos tocaba esa crisis de identidad, de querer saber qué es lo que va a hacer uno después para ganarse dinero, porque uno no puede ser pendejo y ganar dinero. Entonces, bueno, veremos, aquí estamos. Bueno, en fin, entonces hice un test vocacional y me salían 3 profesiones, que ya era psicólogo, psiquiatra o veterinario. Y pues veterinario solo funcionaría con nuestro señor Pablo, pero sí. Estaría muy orgulloso de ti si escogía la carrera de psicología y luego te ves a la veterinaria. Exactamente. Haría caballos mugir o mierdas así. Pero bueno, ¿qué? Excelente. Sí, un perro maulle. Es un perro manerado. Bueno, en fin. Güey. Te toca, por favor. ¿Is this for real? Ok. Pues yo el primer contacto que tuve con la psicología pues fue yendo a terapia, y además en la preparatoria, como estaba en una preparatoria federal, tenía como materia psicología, entonces me tocó saber cosas. Ay, no. Ya, bien. ¿y tú? Fin. Concreto, sencillo, al punto, muy bien, me agrada. Yo también comencé yendo a terapia principalmente cuando estaba en la primaria, hace mucho tiempo. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Pero ya me siento muy viejo. Pues sí, ya fue hace rato, estaba en la primaria, me tocó ir a terapia, entonces fue como, pues era terapia infantil, de cierta forma, era como un tipo de terapia guiada en juego. Estuvo bastante interesante, trabajé bastante, y luego en la preparatoria descubrí, pues, que realmente era una ciencia, ¿no? Lo que habían aplicado en mí. Ya me sentí como rata de laboratorio. No. Esto fue porque en el proyecto final, en metodología de la investigación, hice una investigación metodología de la investigación. Hice un trabajo acerca de la depresión y el suicidio, del suicidio, que nos llevaba como al tema de la depresión, y esto ya entraba como en el campo psicológico, ¿no? Yo nada más quería hablar del bosque de los suicidios en Japón porque #freakyotaku, pero terminé hablando de suicidios, depresión y metiéndome en pedos que todavía no entendía del todo. Y luego pues dije, oye, esto está chido, y si realmente se puede estudiar, pues qué chingón. Entonces me metí a la carrera de psicología, ¿no? ¿Sabes a quién también le interesó el bosque de los suicidios? ¿A Logan Paul? A Logan Paul. Excelente. Continuemos. Por favor, no lo ponen. Bueno, tú ibas a decir algo más, ¿no? De tu acercamiento. Ok. Sí, ahorita me estaba recordando con lo de metodología de la investigación, el proyecto. Antes de que supiera que existía Mindhunter, no fue para tratar de robarme el crédito. Yo tenía un interés en los asesinos seriales y el comportamiento, debido a la comunicación no verbal y pues cómo pensaban y todo ese rollo, de querer saber qué era lo que motivaba a un asesino serial. ¿Cómo alguien se convierte en asesino? Claro, porque no es solo como que de la nada te despiertes y digas, voy a apuñalarle ese ojo a mi jefe. Entonces voy a practicar información con la cabeza de mi mamá. ¿Qué? Exactamente. No.
no la voy a guardar en el congelador para echarme unos hielitos sus ojitos para mientras me tomo una coca. No, o sea, claramente no nos estamos refiriendo a eso. El caso es que yo quería saber los motivos, las circunstancias, qué es lo que pasaba por sus cabezas al hacer esto. A los que utilicé como ejemplos fue a Ted Bundy, a John Wayne Gacy y al Zodiaco. El del Zodiaco no lo pude concretar porque pues lamentablemente nunca lo atraparon. Sí supimos que sus motivos eran más como ideológicos, de decir que cada persona que mataba era un nuevo esclavo que tenía para cuando él se muriera pudiera tenerlo como su sirviente. Un pedo muy místico. Sí, y muy medio egipcio, ¿no? El rollo, pero ajá. Entonces, eso fue lo que yo hice. Literalmente busqué comprender y tratar de encontrar factores determinantes para identificar un asesino serial, que también fue donde existía lo de que se orinaban en la cama y ese tipo de cosas. La trinidad de... Sí, de McDonald's. Ajá. Y no la de las hamburguesas. No es el combo. No es el combo. No es el combo Whopper. macasesino, no. Macasesino. ¿Cómo sería eso? ¿El combo macasesino? ¿Cómo sería el combo macasesino? Pues mira, Suena como macasesino. Maca, en vez de maca. Como a tribu. No sé. Bueno, ya. en lugar de los nuggets viene la soga. En lugar de la hamburguesa viene un arma, ya sea blanca o de fuego. Y en lugar de su soda o bebida Me preferida está sacando el dedo grosero. Yo lo siento. Pero no lo tomes personal. Ok. Vendría el lugar en donde cometen el... Porque todos, o sea, en sí la mayoría de los asesinos seriales tenían su lugar para cometer Asesinatos. sus asesinatos, ¿no? Claro. Sus propias casas o ciertas regiones en ciertos bosques o lugares donde saben que no los iban a encontrar fácilmente y que ellos tenían como muy presentes para regresar y revivir el acto, ¿no? Dependiendo también del tipo de asesino que era. Pero, Bueno, no estamos hablando de asesinos seriales. todavía, muy bien. Ok, hay que continuar. Muy bien. Hoy trataremos el tema de origen de todo esto. Hablaremos de los pensamientos que llevaron a la humanidad a forjar lo que hoy en día se conoce como psicología. Hablando y debatiendo desde los pensamientos filosóficos de la antigüedad hasta lo más reciente. Comenzaremos entonces definiendo qué es el término de la psicología. Y nos vamos con la RAE. Porque todos sabemos que la RAE siempre... Muy dice confiable, la verdad. obviamente, sí. Obvio, sí. Ok, la RAE tiene tres distintas definiciones, que no entiendo por qué si es tan concreta y tan científica, tiene muchas definiciones para todo. Bueno, a veces sí aplica. Después de ver el concepto de respeto, ¿todavía te lo cuestionas? Acción y efecto de respetar, exactamente. Ok, buen punto. Continuamos. Muy bien, voy a empezar como de la más corta a la más sustanciosa, a mi parecer, ¿verdad? Claro. Va. Dice, la psicología es la manera de sentir, pensar y de comportarse de una persona o colectividad. Ok. Ya, se acabó. Ok. Segunda, la capacidad para conocer el carácter de las personas y comprender las causas de su comportamiento. Ok, siento que esa está como todavía safe. Ujú. Y la tercera, que es como la más Completa. dice que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Ok. En realidad siento que eso sí es como lo que nos enseñan en la carrera, que Sí. es la psicología, ¿no? Aparte de que obviamente como muchos nos han dicho, es que la psicología es una pseudociencia, es como, no, putos, sí, ¿Cómo sí, que lo no? hacemos. Ya luego lo hablaremos. Sí, Ya luego ok. lo hablaremos más a fondo. ¿Cómo que no es el estudio del alma o de la mente? ¿Cómo que no te dan un porro al entrar? No, eso es en filosofía. Ah, no mames. Por favor. ¿Te dan un porro en lugar de un pincel? Ajá, ok. Voy a estudiar artes. Ligeramente ofendida. En Ligeramente. fin, ligeramente. Porque no la acabó. Ah. Así es, como medio ofendida. No llegué a eso. Medio. Era el final, güey, era el final. En lugar de tirar tu birrete, te echas una fumada. No, ya, stop it. Ok. Prendían una antorcha gigante donde todos prendían su porro. Así. A lo mejor la antorcha gigante era el porro. Ya. Güey. Era como una bonga acá. Ya. Continúa. Quiero ir a esa facultad. Continúa. Ok. En fin. Cualquier campo del conocimiento, como cualquier campo del conocimiento, su origen es muy difuso.
y no se puede establecer en un origen de la psicología de una forma exacta. La palabra psicología aparece por primera vez en el siglo XVIII, introducida por el filósofo alemán Christian Wolff. O eso se dice, ¿no? Tampoco, o sea, no es concreto, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? No podemos decir quién lo inventó, quién lo creó. Podemos decir quiénes descubrieron más, pero hasta ahí. Ok. Este pensador definió a la psicología como la ciencia que estudia el alma. Y no es de extrañar que se definiera así, pues grandes mentes como Descartes, como quieran chingados llamarlo, separaron el cuerpo de la parte pensante del ser humano, delimitando así dos espacios interdependientes conocidos como el cuerpo y el alma, ¿okay? Que son dos conceptos que se manejaban de forma diferente. La palabra o concepto como tal ha ido variando mucho a lo largo de la historia, y para poder comprender hay que englobar todas estas variedades, ¿no? Según la definición de Moore, citado por Vivaldes en 1998, la psicología es la ciencia de la personalidad humana. Sin embargo, un tal James, porque realmente no encontré como James qué o James quién o qué pedo, pero James quién, James sé Bond. que fue citado James por la Hay, James Bond, James, no sé, James Moriarty también era, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, un James, que fue citado por la Hay, no la Hay con H, mencionó que la psicología es considerada como una ciencia basada en la evidencia que obtenemos mediante la observación y el análisis del comportamiento. Trata de la mente y el cerebro. ¿Ok? Esto ya nos metemos a un concepto un tanto más orgánico, pero al mismo tiempo estamos hablando de la mente, que es algo intangible, ¿no? Algo que crea el mismo órgano. Ok. Y bueno, no sé cómo se pronuncia esto, no sé, es Dewey. Dewey. ¿Sí? No sé. No sé, este güey Ay. dice que la psicología es el estudio de la adaptación del hombre a su medio. Ok. Entonces ya estamos hablando de tres diferentes definiciones que de hecho son muy contemporáneas. Estamos hablando de 1998, yo tenía 1 año. Exacto. Yo había nacido, apenas. Sí. Oh, Un bebé año de diferencia Alex. nomás. Tal vez soy la reencarnación de alguno, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, estamos hablando de que esto fue citado en 1998, donde habla ya desde un conocimiento o desde una percepción de que la psicología se crea en el cerebro de las personas y ayuda a comprender la personalidad humana, que al mismo tiempo trata de adaptarse a su entorno, o que al mismo tiempo es moldeada y manejada por el entorno de las personas, ¿no? Porque en realidad, pregunta existencial, ¿qué es lo que mueve al entorno? ¿Tu forma de pensar o lo que el entorno te hace pensar? Creo que sería muy narcisista pensar que nosotros movemos el entorno. Ajá, a nivel individual. Entonces lo vamos a pensar así. No, claro, pero mira, incluso saliéndote un poquito del papel de psicólogo, creo yo que por más que tú... Ok, claro, eso se puede interpretar de dos maneras. Puedes decir, pues si todo el mundo pensara igual que tú, pues realmente no habría ninguna modificación en el entorno, claro. Pero si habláramos solo de una sola persona, realmente no habría tanto un cambio. A comparación... Es que mira, por ejemplo, también depende de qué modificación produzca. Por ejemplo, no es lo mismo que intentes quemar casas, que eso sí impacta, Ajá. a que trates de hablar con una persona para que cambie sus hábitos. No siento que sea el mismo tipo de impacto. Sin embargo, por ejemplo, no puedes comparar si tú vives en algún barrio que no es muy conocido por ser bueno. Okay. Tiene dudosa fama. No es lo mismo a que si vienes de un barrio donde la gente se porta amable. De manera hipócrita tal vez, pero amable. Porque no estás con los mismos miedos. O sea, no desarrollas tu oído igual de que tengas miedo de que alguien esté forzando la puerta o la ventana para meterse a tu casa y asesinarte o robarte las cosas. A que si estás escuchando música mientras estudias, porque pues te relaja poner escuchar de repente a Mozart o a Beethoven o cosas por el estilo. ¿Sí me explico? Por favor, escuchan a Bad Bunny. No, pero lo que me refiero yo es que creo yo que no es tanto que el individuo modifique el entorno, sino que el entorno modifica al individuo, porque el individuo llega y el entorno ya está. Ok, cálmense.
Ok. No me hagan cortar. No. Lo que iba a decir es. Él no te puede cortar. No, Alejandro tiene razón en el sentido de. Es por ejemplo, muy ingenuo pensar que nuestra identidad es propia. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Sí. O sea, siempre somos influenciados por algo externo. O sea, incluso lo que piensas no es que tú lo hayas pensado, a lo mejor lo pensaste, pero con ayuda de otras personas, de otros pensamientos. Por eso, pues, vivimos en sociedad, ¿no? Siempre somos influenciados, constantemente somos influenciados por otras personas. Así que nuestra identidad no es una identidad propia, sino que somos parte de muchas cosas que han coexistido con nosotros, de muchas personas que han coexistido con nosotros. Y así, por ejemplo, los artistas, ¿no? Que a lo mejor pintan cosas influenciados, digamos, por otros artistas, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido. Ahora, creo que al final de cuentas es obvio, si no estaríamos aquí, que tú decides qué hacer con lo que... Hay una frase de Sartre, creo que es, que dice que el hombre es lo que... No recuerdo bien, voy a parafrasear un poco, pero es lo que es con lo que hicieron de él. O sea, haz de cuenta... No sé si me explico a dónde estoy yendo. Ya estoy entrando en otras cosas que tal vez no tienen nada que ver, pero a lo que voy básicamente es influyente, no determinante. O sea, sí influye claramente, y sí no eres tú solamente. Cuando hablas de tu identidad, no eres tú solamente. No sé si me estoy explicando, pero al final de cuentas, claro que existe como una posibilidad de cambio y pues sí, de girar las cosas. No sé si me estoy explicando más o menos. Sí, de hecho, una de mis últimas crisis existenciales en la carrera fue cuando hablamos de... se me acaba de ir el nombre, el otro psicoanalista muy famoso. Uy, no, nada más conozco a Freud. Lacan. A ver, yo conozco el barbón nada más, güey. A mí mi santa cocainómano, ese es el que conozco, güey. De Lacan habla así como no me acuerdo si era como un ejercicio o algo así. El punto es que es como el reflejo de lo que eres, no es lo que tú eres, sino lo que hicieron de ti. Es este pedo de que ¿quién te está criando? ¿No? ¿Quién te está criando en tus años en los que eres literalmente una basura que puedes dejar a un lado y se muere? Claro. ¿Quién te está criando? Esa persona, tu mamá, tu papá, tu abuelito, quien sea que te haya criado, que te haya adoptado, que te haya hecho su hijo, su proyecto, te está moldeando de una forma, porque entonces si te deja llorar, eso te abre ciertos caminos. Claro. Si no te deja llorar, te abre otros caminos. Claro. Entonces, lo que tú estás construyendo al momento de que llega la edad en el que te conoces al espejo, no eres tú realmente, es lo que hicieron de ti en todos esos años que te fueron criando y educando. Claro. Entonces ahí fue cuando dije, what the fuck. Fue lo único que entendí de Lacan, la verdad. Y creo que lo estoy diciendo un poquito revuelto, entonces... Por favor, no. Sí, pero el punto es que llega un punto en el que... Bueno, la cosa es que llega un punto en la que tú tomas como un poco más de conciencia de tus actos y de ti. Y entonces creo que ahí es cuando ya te empiezas a poder responsabilizar como de tus actos más fácilmente. No sé. O eso al menos puedes llegar a hacer cambios. Objetivo, porque realmente hay gente que nunca... Sí, yo sé, pero... Yo considero que realmente tú empiezas a tomar tus decisiones cuando ya no influyen en ti. En este caso, a lo que yo me refiero es, por ejemplo, sigue siendo el proyecto de tus papás o de tu familia mientras sigas viviendo con tu familia o tus papás. Sí, entiendo. Hasta que tú no rompas ese cordón, que por cordón me estoy refiriendo al umbilical, no hay una separación genuina, no hay hago esto porque lo quiero hacer. Bueno, pagar renta, pagar luz, esas son cosas que tienes que hacer a huevo porque si no te mueres. Pues sí. Vuelves a hacer esa bolsita de basura que si te dejan te mueres. Pero a lo que yo me refiero es, haces estas cosas, por ejemplo, quiero poner esto acá, quiero quitar esto de aquí, quiero ahora usar esto, o cosas así. Incluso algo tan banal como la misma supervivencia, el decir, ¿sabes qué? Ahora me voy a comprar unas hamburguesas en lugar de comer en casa. Claro. Eso ya es tu propia decisión, tú tienes la conciencia de decir, si me alcanza el dinero para irme a comprar unas hamburguesas ahora, aunque mañana me esté muriendo de hambre. Sí, que eso también, te digo, ahí influiría también todo lo que, o sea, ahí se ve todo lo que hicieron contigo, porque decidir entre unas hamburguesas o unos tacos, o no, mejor no gastarte esa feria, eso se ve influido en lo que tú viste
cuando tú apenas estaban ahí echando tus desarrollitos. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Ya me acordé, si nuestra mente se forma en base al entorno o nosotros formamos el entorno en base a nuestra mente. Ajá, yo creo que both of them, obviamente, ¿no? Poquito de ambos. Pero sí creo que el entorno sí es muy importante. Por ejemplo, escucho casos de gente que está diagnosticada clínicamente como psicópata. Sin embargo, por ejemplo, escuché una vez el caso de un neurólogo que no sabía que era psicópata hasta que pues hizo ese no sé, lo que se hace. Ok, se analizó, o sea, fue como un... Sí, con esa cosa y todo, la cosa. Le hicieron exámenes médicos. Sí. ¿Como radiografías? Sí, no, como encefalogramas o no sé cómo se le llama. Okay. Pero bueno, o sea, somos psicólogos, no médicos. el punto Un es estudio. Que el punto es que se enteró de que era clínicamente, fue diagnosticado como psicópata. Y dice, güey, yo ni sabía porque mi entorno fue tan amable, digamos, fue tan... Pues sí, o sea, facilitó tanto las cosas que yo no tenía por qué saber que era un psicópata, ¿sabes? Y bueno, o sea, eso también se puede tomar en cuenta como la gente que nace esquizofrénica, pero no se les detona. Iba a decir denota, dislexia. ¿Cómo se llama? Detona. Sí, más que por ciertas situaciones. Por ejemplo, tú puedes ser esquizofrénico toda tu vida y jamás lo supiste como este señor. Bueno, se las presentamos con mucho gusto. O puede que a lo mejor ni siquiera lo tuvieras y la fuiste desarrollando. O sea, alguna de las dos cosas, pero sí tiene que ver el entorno. Sí. ¿No? Como esos drogadictos que empiezan a tener alucinaciones y dices, o sea, eso ya no es normal, ¿no? Y menos para la cantidad de droga, inserte su droga preferida aquí, que tú consumes. O sea, es como algo bastante peculiar, por decirlo así, porque entonces vas despertando ciertas cosas en tu mente que no sabías que estaban ahí. Y siento que es un tanto peligroso, pero al mismo tiempo super soft, ¿no? ¿Qué? Porque no sabes que tienes una condición mental y la adaptas como algo propio. O sea, el decir, por ejemplo, tengo rasgos TDA o tengo rasgos autistas o tengo rasgos esquizofrénicos y que nunca te digan que los tienes, es como, pues es así, o sea, yo así soy, ¿no? Es lo normal para mí. Es lo normal para mí, porque tú no te pierdes en la inmensidad de la nada de vez en cuando. Oigan. Es un decir, no estamos tirando Porque tú pedradas, no tienes ¿verdad? alucinaciones, no lo ¿Por qué entiendo. tú no ves ese caballo? Me está diciendo, hola, no soy un grosero. Eso es muy normal, pero entonces entra en ese tipo de conflictos Claro. en los que, pues sí, te terminas viendo medio pirado y dices como, ¿qué onda con estas personas, no? Ajá. Sí. Ya regresamos a desviarnos Pero bueno, un chingo ok, regresando a la pregunta, simplemente creo que ambas es muy importante el entorno, pero también llega un punto de tu vida, digamos cuando tu cerebro, por ejemplo, se empieza a terminar de desarrollar, entre muchas comillas, cuando ya llegas a la edad adulta, después de los 21, 24 años por ahí, ya empiezas a tomar como mayor conciencia de tus acciones, de por qué haces lo que haces, etcétera. Ya pasó Hay algunos como, que hasta los 40, pero sí. o sea, ya pasó, digamos, la etapa en la que eras totalmente dependiente de tus padres y seguías todo lo que ellos te decían. Después la adolescencia, donde ya empiezas a cuestionarlo y es como un poco hasta rebeldía, entre comillas. Te lo empiezas a preguntar, pero ya en la edad adulta es cuando todo eso ya se empieza a asentar, por decirlo así, ya se empieza a calmar todo y empiezas a ver las cosas de una manera distinta, que es un poquito más propia, por decirlo así. Entonces creo que ahí ya es cuando entra realmente el ser más consciente. Obviamente va a haber como ciertas cosas en las que puedas hacer consciente más joven, o así, o más grande, o así, pero a lo que voy es que en esa etapa siento que es mucho más fácil que te responsabilices de tus acciones y que quieras cambiar como patrones y conductas y etcétera, y ya. Sí. Antes de continuar, creo yo que lo que mencionaste es muy curioso, ¿no? O sea, en la adolescencia como que explotas, como que eres como esa Pangea y luego explotas. Y ya en la adultez es como que, bueno, esto quedó, esto estaba bonito, güey. Y te vas reconstruyendo. Sí, de hecho, porque ese proceso se hace en la adolescencia, es la reconstrucción de la personalidad. Que sí, yo pero quiero siento hablar que muy a fondo en otro, pero en siento otra que es como muy explosivo inicialmente Sí, y a sí. veces ni siquiera, como no eres también, o sea, tu lóbulo frontal todavía está como entonces todavía no eres. Buenos días, güey. Sí, o sea, todavía no eres como tan consciente ni, o sea, eres más explosivo, más hormonal, más, ¿sí me explico? Entonces tiendes a ser un poquito más impulsivo. No, aparte, toma en cuenta que, por ejemplo, es la etapa del cuestionamiento que dices, ¿por qué esto y por qué esto? Y luego de repente te inyectan acá hormonas de que, me siento bien triste, qué pedo. Y como los audios estos que están,
de... ¡Ay, papi! Sí. Sí, entonces pues es todo ese rollo también de que... Güey, o sea, sí. Sí. No. Well. Explotan tus hormonas y explotas literalmente. Ok, ahora bien, si comenzamos a nombrar a los pensadores y las ideas que formaron la ciencia que hoy llamamos psicología y de la cual espero comer algún día, gracias. Entonces, tendremos que llevar esto a unos cuantos años atrás, más o menos al 620 a.C. y de ahí pues, para adelante, ¿verdad? Empezando con los pensadores como Tales de Mileto, Parménides. Aquí dice Parménides. Es Parménides. Es que así se pronuncia. Bueno, yo no sé de estas cosas. Por eso te tengo aquí. Bienvenida. Depende de ti enteramente, porque de filosofía yo solo me sé los mitos griegos. Sin presión. Sin presiones, pero tú nos vas a hacer despegar o nos vamos a ir al lago. O sea, tú dirás. Ansiedad. Tú dirás a dónde quieres. Está bien ansiedad. Sí, me generan mucha ansiedad. Okay. Pero ok. So, ¿quieres que empiece? Pues si gustas, ¿quieres que empiece? Okay. Yo se supone que eres la experta Sí, en el sí, tema. sí. Ok, bueno, entonces, bueno, al hablar de alma, creo que a muchos inevitablemente se les vendrá a la cabeza la concepción judeocristiana de lo que es el alma, que se refiere como a una entidad inmaterial, que es parte de los seres vivos y que es por lo que nos movemos, ¿no? Lo que nos da esa vida. Entonces, desde la antigua Grecia se tienen como definiciones un poquito similares a esta, solo que, por ejemplo, pues esta definición se fue como transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver como un paralelismo, digamos, en las religiones judeocristianas y su concepción de alma y en a lo mejor algunos de los antiguos griegos, ¿no? Por ejemplo, Platón, que tenía esta idea de que igual, o sea, estaba como esta parte del mundo de las ideas, que seguramente ya habrán escuchado, que bueno, existe como esta realidad material y esta otra que es inteligible, otra que no es física, digámoslo así, y de ahí vienen como las almas, digámoslo así. Entonces, para todos los griegos resulta súper importante este tema de la virtud, que se relaciona mucho con la parte ascética, con el ascetismo, o sea, con el renunciar o como, que también es un tema cultural, ¿no? Pero que se relaciona a renunciar, por ejemplo, a ciertos placeres carnales o ciertas, sí, pues ciertas, ¿cómo lo puedo llamar? No sé, el cristianismo de hoy. Sí, bueno, o sea, a renunciar a todo esto que es visto de una forma negativa, el dejarse llevar por los placeres, ¿no? O sea, lo más terrenal y carnal, y no pensar en un aspecto espiritual o mental, ¿no? Dentro de lo que podría ser una práctica de vida cotidiana. Exactamente. Entonces, para ellos también existía, específicamente para Platón, existía también esta división entre alma y cuerpo, por decirlo así. El alma venía del mundo de las ideas y una vez que moríamos, el plan era que regresara, ¿no? A ese mundo de las ideas, a este sitio no material del que procedían y donde pues todo era como ideal. De ahí viene la palabra como el idealizar, lo ideal viene justamente de esta concepción de pues algo que es como, por ejemplo, a lo mejor tienes la idea de gato, ¿no? Y a todos obviamente se nos va a ocurrir una idea diferente de lo que es un gato. A lo mejor a ti se te ocurre uno, ¿cómo se llaman los que te gustan? Esfinge, los pelones. Ajá, un gato esfinge, a lo mejor un persa, a lo mejor un siamés, etcétera, ¿sabes? A cada uno se nos va a ocurrir un gato diferente. Pero en el mundo de las ideas va a existir como esta idea de gato, que es solo la silueta, me imagino. Que es como la idea de gato, la esencia del gato, sí, por decirlo así. 4 patas, felino, punto. Ajá, por decirlo así. Tira ¿sabes? vasos del mesa. No. Es culero. Es culero. No. Ese Hay un comercial que dice: ¿tienes alma de gato? Y luego, dices como, güey, a ver, culero, o sea, mamón, tiras cosas, colérico, ¿qué pedo? Y lo dice, no me das amor, si no y luego nada más dice, temperamental. ¿te gusta estar en tu casa viendo por la ventana? Y es como, güey, no es eso lo que hace un gato, güey. No. Sí lo hacen, pero no es lo principal, o sea, ¿sabes? Tú no identificas a un gato por estar viendo por la ventana, güey. No, yo lo
estar durmiendo. Y Ok. sí quisiera hacerlo. Bueno, en fin, Todos. el caso es que en esta parte judio-cristiana y esto también comparten como esta idea, por decirlo así, es similar, no es igual, pero de que digamos de alguna manera el cuerpo es algo corrompible, es algo negativo y el alma es como lo que queda positivo de todo esto, lo que se puede rescatar dentro de toda la maldad humana o la corrompibilidad humana, por decirlo de alguna manera. Yo tengo una duda. Entonces es como, básicamente, si te reprimes de estos deseos, tienes mayor posibilidad de conectar con tu alma. Ok, ajá, más o menos. Ok, ajá, a eso, esa es como la idea de virtud que tenían. Fundamento o sea, católico. Tal cual. sí, pero esto es con los antiguos griegos, viene Claro. desde los antiguos Sí, pero griegos. pues el catolicismo es copia de todo. Pero no era como, no iba por ahí, para ellos era más como algo ético, moral, ¿sabes? Esta parte de, tenían la idea de que obviamente tú tienes que ser bueno para la sociedad en la que vives, tienes que, ¿sabes cómo? O sea, Sí, tienes que principalmente. y para ello tienes que ser un buen hijo, tienes que ser un buen esposo, tienes que ser un buen buen padre. amigo, un buen padre, un buen etcétera, ¿no? O sea, todo lo que conlleva. La cosa con las ideas de Platón específicamente es que como que se amontonan mucho, por decirlo así, o sea, como es un sistema de pensamiento, entonces realmente todo lo que él propone se relaciona entre sí desde la parte política hasta la parte ética, por decirlo así. Entonces, por eso es un poco complejo de explicar, pero espero más o menos haberme dado a entender. Sí. Y pues cada una de estas personalidades dentro de la filosofía propuso diferentes cosas con respecto al alma. Por ejemplo, Aristóteles decía que existían 3 tipos, ¿no? Que eran vegetativa, sensitiva y racional. Era como la forma en la que él categorizaba las almas. Ok. Y, por ejemplo, la vegetativa pues respondía a las plantas, la sensitiva a los animales y la racional a los humanos. Desde aquí estamos viendo como una elevación, digamos, de esta parte de la razón. Y, bueno, un poquito más adelante ahorita les voy a explicar como por qué esta relación entre la razón, el alma, la virtud, etcétera, ¿no? Pero también tenemos por otro lado a Platón y el mito del carro alado, por ejemplo, que vemos estas 3 partes de racional, irascible y concupiscible en los caballos y etcétera. Y pues por otra parte también él de alguna manera como que va dirigiendo estas características o estas categorías a, por ejemplo, tiene una parte del cuerpo específica que define esto, ¿no? O tiene un rol, tiene una virtud específica, o sea, cada una tenía características específicas que los definían. E incluso pues un rol, ¿no? Por ejemplo, él decía que los filósofos debían gobernar porque eran pues más racionales. Y porque él era un filósofo. Y sí, Pues sí, obviamente. es como si dijeras, güey, los psicólogos deberíamos ganar $1,000,000 al año. Pues sí. Obviamente todos quieren el beneficio propio. Bueno, entonces está esa parte, ¿no? Cada quien a lo largo de la historia tuvo como diferentes concepciones de alma y le daba distintas características a su categorización de alma, pero la idea esencial se ve repetida un poquito en Platón, por ejemplo, esta concepción judio-cristiana de lo que es el alma. Incluso pues hay otros pensadores que se dedican a hablar, a lo mejor no directamente del alma, pero sí de un poquito lo que se puede conocer y lo que no, lo que es tangible y lo que es lo que no lo es, ¿no? Uh-huh. Más adelante también vemos un poquito más para acá esta parte de la materialidad del alma, ¿no? Esta parte de los 20 gramos que seguramente ya habrán escuchado, que es un estudio que se hizo hace tiempo, pero que en realidad pues hay muchas cosas que nos indican que hubo como mucho, o sea, no fue muy estricto. Esta investigación no fue muy estricta, por lo cual no se considera realmente dentro de la ciencia, no es algo que se tome en cuenta, pero sí, mucha gente incluso ya le empieza a dar esta materialidad, como se vuelve algo que está como en el consciente colectivo, tanto, uh-huh. O sea, todo el mundo ya como que sabe que, o se imagina o cree que hay un alma. Entonces, de ahí como que hay gente que empieza a decir como que, oye, tal vez el alma, de hecho sí es algo físico, algo material, por decirlo así, o sea, porque tiene un peso, ajá, porque tiene un peso, entonces cuando se va,
ya saben, ¿no? Pero también pues hay una cuestión ahí de gases y etcétera, líquidos y demás que suelta el cuerpo una vez. Sí, pues el vato pudo haber tenido 20 kilos de caca y cuando se murió lo sacó. Fue como ya. No, fíjate que en la cultura popular también se ha adaptado mucho. Porque, por ejemplo, en la serie de Breaking Bad, si no mal recuerdo, en la primera temporada, no llegué a las últimas, lo siento, salía que el profesor, el Calvete, entonces lo que pasaba aquí era que él decía que sí, esos 22 gramos eran realmente del alma. Y pues también la otra postura de lo de la cultura popular, tenemos la película de Soul. Ya, te lo regreso. Okay. Esa película solo la vi porque alguien publicó algo así como de que era antirreligiosa y súper, ¿cómo se le dice esto? Pues es que no es religiosa, o sea, no está pegada a ninguna No, religión. pero es que dijo así como les avientan a los niños la idea de que no existe Dios, ni el paraíso, ni el bien, ni el mal, y que todos venimos como de un lugar neutral y que no sé qué. Pues es que así debería ser, porque si tú enseñas a los niños desde el principio a discriminar, se desarrollan discriminando. Blasfémica, eso dijo, era una película blasfémica, y yo, a huevo la tengo que ver, entonces la vi. Está bien chida, la neta, sí. Sí, la verdad está muy bonita. Y la música y todo. Está muy bonito. Y mis runas. Yo creí que se iban a tocar soul, porque si hay un género así, está como más... Sí, más potente. Pero ya, también está padre, a mí me gusta. Está muy buena la película, la verdad. Volviendo a Soul, spoiler alert, también te dice de dónde vienen o cómo se fabrican las almas, ¿no? Entonces, toda esta idea, que creo que es como lo más sensato que podríamos establecer en una sociedad para igual erradicar este estigma de si una religión dice esto y otra religión dice lo otro, o lo que la religión dice es ley forever and ever. Es como, yo creo que sí sería como una ideología más de venimos de un lugar neutral, caes aquí y entonces comienzas a formarte, ¿no? Que volvemos otra vez a la pregunta, no a la primera pregunta, sino a la segunda pregunta existencial, de qué es lo que forma nuestro entorno, qué es lo que forma nuestra mente. Sí, porque también lo que a mí me gustó de esa película es que se parece mucho a lo del mundo de las ideas. O sea, no sé qué carajo sea un Jerry, pero o Terry, que Terry es la que contaba las almas que estaban yéndose al más allá. Sí. Y los Jerry eran los que los traían, ¿no? Ajá, los que educaban más o menos. Los que educaban. Que por que entonces en ese caso eso a mí me gustaba, que realmente era como aquí todos se educan igual porque todos estaban siendo educados igual, o sea, no es como que no tú, es que tú tienes acento costeño, güey, tú la neta vete a cazar mariscos, no sé, a cazar mariscos, y ya se encargaban acá de los que tenían acento medio inglés. Ajá. Pero no, o sea, realmente es como güey, todos por igual. No, tú vete a explotar a otro lado, ¿no? Ya sabemos a dónde. Ay. Bueno. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la psicología? Okay. Básicamente, pues es por esta parte del estudio del alma, pero hablando ya concretamente de la razón, la relación que se puede, como que a la que se puede llegar es, vemos en la antigua Grecia esta parte de la importancia de la virtud, que es por medio del ascetismo. Muchas veces se nos dice... creo que esta parte ascética también tiene que ver con la impulsividad, con controlar impulsos, ¿ok? Entonces, eso de controlar impulsos, ¿qué es? Pues algo racional, ¿no? Uh-huh. Tú detienes esos impulsos, por decirlo así, con la razón. Claro. O sea, es como que, güey, no hagas esto porque puede pasar esto y esto. Jodes tu alma, la ensucias. Ajá. Bueno, en la antigüedad, pero ahora, o sea, actualmente, a lo mejor es algo más... causal, ¿no? O sea, moral. O también puede ser como algo más moral, ético, esa parte de uno, ¿qué puede pasar como consecuencia de que yo haga esto? ¿Sabes? O sea, me funan en redes sociales. Por ejemplo, o lo que dice Ramsés, ¿no? Que es algo que es mal visto por la sociedad o por ti mismo, o sea, como tus propios tu propio estándar moral, digámoslo así. Entonces, creo que de ahí viene más que nada la relación, o sea, de esta parte de controlar esas cosas que no deberíamos o no deberíamos hacer. ¿Sabes? Okay. Que no deberíamos, entre comillas, y que no deberíamos, sí, neta, no lo hagas, por favor. Okay. Porque te puede hacer daño a ti o a otras personas. Okay. Y pues ya. Esa sería mi intervención.
Intervención terminada. Ok. Excelente. Bueno, ya hablamos de la época filosófica, básicamente la época antigua de los griegos. De ahí tenemos chingos de los mitos griegos, por ejemplo, todos son analogías de cómo funcionaba la vida en aquel entonces, ¿no? Y sirven mucho incluso en la actualidad porque sí, la sociedad no ha cambiado en gran medida, hemos evolucionado en algunos aspectos, pero en otros seguimos siendo la misma mierda de siempre. Entonces, considero que hay mucho que explorar ahí, que luego tal vez hablaremos más a fondo y luego toquemos más de todos los mitos, de dónde viene todo este asunto. En relación, no estoy seguro si todo el mundo lo sabemos, pero en caso de que no lo sepamos algunos, vamos a hacer la referencia de que el hecho de que la palabra psique en psicología, que es de donde viene, o sea, la terminología psique y logos, hace referencia a la palabra psique, hace referencia a una traducción más aproximada de alma, ¿no? Que era lo que decían estos antiguos griegos. Y logos, que viene del, pues es tal cual la palabra, es el estudio de, ¿no? Entonces, ellos hacían la referencia que se estudiaba el alma. Porque a final de cuentas la mente, en la actualidad, sigue siendo algo intangible, algo que no conocemos del todo, no sabemos qué estructura tiene como tal, porque es algo que produce el propio cerebro, ¿no? Entonces, hacemos la misma referencia de que tiempo después, ahorita de hecho, más o menos por lo de la Edad Media, vamos a empezar a comprender la diferencia entre lo que era alma, lo que es conciencia y lo que es la persona, ¿no? Como un cuerpo físico. Se hace toda esta separación. Entonces ya comenzamos a decir, ok, no es el alma como tal, sino es la conciencia, que sería la mente, pero de todas maneras es intangible, es algo que no podemos ver, conocer, o como los médicos, abrir y operar. Sí. Claro. Ajá, entonces, nada más como referencia, por eso tocamos el tema del alma, porque antes eso era lo que se supone se estudiaba como psique. Y bueno, entonces ahora sí viene la Edad Media. Aquí en la Edad Media tenemos la respuesta del por qué nos tardamos mucho en ser una ciencia concreta, los psicólogos, ¿no? La psicología como una ciencia concreta. Ya que en la Edad Media hubo una parálisis en la ciencia en toda Europa, y sabemos que todo se centraba en Europa, ¿no? O sea, todo era España, Francia, Inglaterra, de vez en cuando Italia. Geopolítica del conocimiento. Exacto. Entonces, hubo una parálisis total en la ciencia donde todavía decían que curar a las personas, a los enfermos era magia y que te colgaban y te quemaban si eras mujer, porque si eras hombre no, estabas ahí a un lado del rey. Sí. Que es este predominio del pensamiento mágico en el que todo lo que pasa que no está en un entendimiento concreto del ser humano, pues es mágico, es sobrenatural, es algo que no va, ¿no? Básicamente en la sociedad. Y empieza todo este dogmatismo religioso impuesto en todo aspecto de la vida humana. O sea, ahora sí vamos a empezar a desarrollar lo que es, y va a sonar culero para los que tienen su fe bien puesta pero se empieza a crear el cristianismo totalmente, donde te dice la religión que no tienes que coger o comer de más porque es pecado, huevos, ¿no? Sí, es pecado, pero ¿quién lo hizo pecado? Okay. O sea, ¿sabes cómo? Los mismos sacerdotes dijeron, por mis huevos no vas a comer más, porque si no, no me va a tocar más a mí. Claro. Unos que otros, hay más culeros que otros, ¿no? Entonces, no voy a decir que todos los sacerdotes son así. No estaba mal que un sacerdote fuera gordo, pero sí estaba mal que una persona, en general, estuviera pasada de peso. Exacto. Entonces, sí era como... ¿qué onda, no? A menos de que fueras alguien de la realeza, de la nobleza, que sí tenía para despilfarrar dinero y tragar y tragar y tragar. Bueno, ahí sí no hay pedo porque le daban feria a la iglesia. Exacto. Entonces, muy cuestionable toda la historia, ¿no? Patrocinado por... la iglesia de su comunidad. Eso sería bendecido por. Y sería patrocinado por el rey en turno. Algo por el estilo. Ok. Exacto. Bueno, entonces aquí en la Edad Media vamos a encontrar algo muy curioso. Todos los pensadores de esta edad que nos introdujeron un poquito de sus filosofías, de sus pensamientos, para concretar lo que es la psicología ahora, mágicamente son santos. Ok. No sé qué pasó ahí. Qué raro. No lo sé. Es muy raro. Yo creo que le daban dinero a la iglesia. No creo. No, obviamente. La iglesia no es corrupta. Tenemos a San Agustín de Hipona. En el 354 después de Cristo, ya estamos hablando de que ya lo crucificaron y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lluvia. Al 430, ¿no? Después de Cristo también. Donde aquí empieza el estudio dirigido al alma
y su acceso a Dios. Ahora estamos viendo cómo demonios vamos a hacer que esta cosa de aquí adentro, que no sabemos qué forma tiene, va a llegar a las manitas de Dios, ¿no? Pasando por todos los filtros que ya los conocemos. Las diferencias entre grados y funciones del alma, o sea, no nada más te categorizaban como tú eres pobre y tú eres rico. También tienes ciertas funciones como pobre y ciertas funciones como rico. Como en una secta. Como en unas rayos, ¿no? Bueno, y hay que hablar de que la memoria más la inteligencia más la voluntad es igual al alma. Claro que en ese entonces yo creo que la definición de inteligencia era muy distinta a la que tenemos ahora. Sí. Y pues en Google no tiene todas las respuestas, entonces no sabemos qué era inteligencia en ese entonces. Podemos definirlo no ser también idiota. como la capacidad de hacer algo, ¿no? No o tener sea, histeria o algo así. No, eso no es más ser adelante. mujer, Pero ser inteligente. de hecho, sí, lo dirás de broma. Sí. Pero literalmente, Erasmo de Rotterdam, hijo de su. Okay. Yo ni siquiera soy humanista, tranquila. Okay. Bueno, el vato literalmente dice como que, güey, las mujeres, they are crazy as fuck. O sea, como eres mujer, güey, no puedes ser racional, ¿qué te pasa? Ay, aunque creo que mostré un poquito de histeria en esta, así que... Al principio, al introducirlo aquí, sí. O sea, sí tiene razón, las mujeres son más histéricas y son un tanto más volubles, se dejan llevar por esta parte de las emociones, pero... Muchas mujeres. Pero sí, eso no lo... Las mujeres, vamos a generalizarlo un poquito porque tampoco... O sea, tampoco me voy a detener a decir, tal persona, o sea, no. Uh-huh. Las mujeres en general tienden a irse más por lo emocional. Y lo voy a hablar desde un punto biológico, porque las hormonas en las mujeres explotan más fuerte a veces que en los hombres. Okay. Entonces tienen muchos cambios, tienen muchas variaciones. O sea, esto no quiere decir que yo concretamente piense que las mujeres no tienen la capacidad de razonar. Sí la tienen. Sí hay muchas mujeres muy racionales, enteramente racionales, que no se dejan llevar por sus emociones. Y yo lo sé, yo lo entiendo, lo comprendo. Entonces solo es que sí, hay algunas que tienen momentos en los que pues, aparte, tranquilas. Demasiado. Hay hombres que también nos volamos la barda con el drama. Yo soy muy dramático, yo soy toda una diva, entonces yo las entiendo. Acá mis ojos también. Aparte, un poquito. Es a lo que quería llegar, tranquilas. La histeria no lo vean como un talón de Aquiles, y si lo quieren ver así, también los hombres tienen talón de Aquiles, la masculinidad frágil. Exacto. Así que no se preocupen. Entre otras cosas. Bueno. Pues es que la masculinidad frágil engloba esas otras cosas. Ajá. En realidad. Okay. Porque si no nos dañaran el orgullo con eso. A lo que voy es que sí. Sí, muchísimos autores y científicos y demás a lo largo del tiempo, de la existencia del ser humano. Siempre han sido muy misóginos. Han sido muy misóginos. Y han dicho que las mujeres. Y van a haber muchos de estos comentarios así porque los estoy leyendo. No es que sea mi pensamiento, yo estoy diciendo pensamientos de otras personas. Y no odio a Erasmus, solamente odio esa cosa específica. Aparte, toma en cuenta también sobre qué podían escribir. Porque si estamos hablando de que la iglesia controlaba esas cosas, ¿quién crees que primero le dio ese mal lugar a las mujeres? Sí, obviamente. Entonces, influencia cultural. Es como si la iglesia controlaba todo lo que yo escribía, pues voy a escribir las cosas que a la iglesia le gusta leer. O la iglesia las mujeres son tontas que quiera compartir. Es como si dice una parte, si una parte habla de feminidad o lo que ahora se conoce como el feminismo, que es un empoderamiento fuerte guiado, ¿no? por un pensamiento de la mujer. Y la iglesia lo censuraba, pues entonces ya no es mi pedo como autor el decir, no, yo lo escribí y aquí está, mira, en mis escritos originales, aquí está, que la iglesia haya repartido este conocimiento que era enteramente machista, ese ya no es mi pedo. Aparte, toma en cuenta, si tú quieres sacar un libro, ¿no? Y te escribes el libro de El poder de la mujer, y ves que la iglesia dice, no, güey, esto no lo publicas, pues ya te gastaste 2 o 3 años escribiendo El poder de la mujer, y te quedas sin feria porque ya te la gastaste en comer en esos 2 o 3 años. Y luego la iglesia no te permite generar más dinero porque pues no te está dejando publicarlo. Entonces publicas, la mujer es histérica y merece que un falo o un hombre la controle. Y ya dice, no mames, ese sí te lo publico, güey. Más 10, Lince. Ok, bueno, hay que continuar. Es triste, pero así fue la realidad durante mucho tiempo. También San Agustín habla de que la psicología parte del pecado original. Volvemos a que entonces el entorno nos molda a nosotros, ¿no? Uh-huh. Claro. Y el pecado original sabemos que es básicamente el proceso para nacer, o sea, coger. No, y no solo eso, o sea, como que la religión siempre te tiene igual, otra vez, ascetismo. Esta idea de
tienes que luchar contra este número de cosas que te estoy poniendo aquí. Entonces, tienes que controlarte con tu razón. Tienes que, ¿sí me entiendes? Los 7 pecados capitales son la muestra perfecta para todo esto. Sí hay influencia del entorno, pero al mismo tiempo tú, si eres un buen creyente, aparte, debes de moldearte. Aparte, algo que está bien jodido es como si la religión católica es como el papá despreocupado que deja un bebito y deja los tomacorrientes ahí a la mano y los tenedores, los cuchillos, y dice, güey, si ese pendejo se muere es muy su pedo, güey, ese no es mi culpa. Entonces es como, güey, si ese vato peca se va a ir a la verga, se va a ir al infierno. O sea, yo ya le expliqué, güey, o sea, tiene un mes de nacido y apenas está medio gateando ahí, pero eso no es mi problema. Ok. Yo le dije, no metas el tenedor ahí, yo le dije, no metas el pito ahí, y lo hicieron. Claro, entonces ¿es su pedo? No, y lo más jodido es que naces siendo pecado, güey. O sea, deja tú que tus papás hicieron la pecación para tener la fornicación, para tener la nacesión. ¿Cómo se llama? Tú te vuelves pecado. O sea, tú eres el producto tú eres del el pecado. Eres el pecado en persona. Entonces, toda tu vida te tienes que dedicar a medio limpiarte con un trapito de buenas acciones para que cuando finalmente mueras digas, ah, no mames, no viví ni madres, pero mira qué limpio estoy. Puedo entrar al cielo con Jesucito. Y lo dice, uy, no, güey, es que no diste feria. Es que aquí no tenemos gente color cobre. Oh. Ok, ya, podemos seguir. Gracias. Ok, Santo Tomás de Aquino. Otro santo raro. 1225 a 1274. Punto cumbre de la era escolástica. Se empezó las escrituras primordial de los seres, lo mineral, vegetal, animal y todos esos pensamientos, ¿no? Potencia del alma, la estimaba estimativa, intelectiva, vegetativa, sensitiva, memoria y etcétera. Entonces aquí ya estamos comenzando a implantar cosas dentro de lo que es el alma, ¿no? Ahora ya hay estigmas, ya hay intelecto, vegetativa, de esa no estoy muy concreto de que por donde sea, pero creo que mencionaste algo por el estilo, ¿no? Que hablaban de la naturaleza y las fuerzas de todo este pedo. Ok. Luego viene lo sensitivo, lo sensorial y todo este pedo, y la memoria. La memoria nos ayuda a muchas cosas que también después, ahorita más adelante vamos a ir hablando de eso, ¿no? De cómo podemos memorizar ciertos acontecimientos para comprender la naturaleza de ellos. Y viene que el conocimiento proviene de los sentidos interiores y exteriores. Aquí viene este pedo, ¿no? Aquí también medio nos trata de describir cómo las sensaciones y la memoria crean a una sola fuerza que entonces te dice, ok, te manchó de caca un caballo, ¿qué sentiste? ¿No? O sea, la sensación externa es pisar la mierda y la sensación interna es cómo lo viviste, ¿no? Si fue una experiencia agradable porque estaba calientito o no porque apestaba, ¿no? O no porque estaba fría, a lo mejor no te toca. A lo mejor estaba fría y no te tocó lo calientito. Pero entonces estaría dura, no se sentiría tan plástica. Bueno, en fin. Okay. No necesariamente si no le daban de comer bien al caballo. Ya. Porque aparte date cuenta que la alimentación de un caballo es a base de heno. Entonces hacen más pastoso. No es dura como la de un perro. Ok. Hay que seguir. Porque lo que le hace dura es el contenido proteínico. De caca, por favor. Thank you. Voy a comer más proteína. No sé cómo se tanto de caca, pero sí. Ya. Stop it. No comas tanta porque luego para limpiar el ya, excusado. Hay que hablar de lo que venimos a hablar, por favor. Focus. Crisis del siglo XVI. La ruptura con la tradición del misticismo y el cristianismo. Aquí la crisis fue más de la ideología. No hubo una crisis de monetaria o política, por ejemplo, porque esa ya estaba. O sea, ya sabíamos que todo eso valía verga desde un principio. Los que eran pobres eran extremadamente pobres, los que eran ricos vivían de los privilegios concretos de los ricos, y pues el gobierno no hacía ni putas nada porque lo que quería era seguir llenándose de dinero y de riquezas. Claro. Entonces la crisis vino en esta ideología de lo que era el misticismo y lo cristiano. Ahora estaban peleando concretamente, o sea, ya no era de, oye, es que este es brujo porque puede curar a las personas, no, ya era como, brujo, puedes curar a las personas. Quemado. Bueno, no, eso será. Bruja, puedes curar a las personas. Ah, es cierto. ¿Por qué sabes sumar? ¿Quién te dio la capacidad de hablarme a mí como hombre? Y entonces los quemaban. Porque me miras a los ojos. Satánica, ya. ¿Qué clase de demonio te mandó a seducirme, mujer? Oye, nos vemos a las 8, ¿no? Ah, ya sé, ¿no? Entonces era como, no, a las 9 te ejecuto, a las 10 a las 8 te cojo, a las 10 te ejecuto.
No mames. Aunque solo dure 30 segundos, ¿no? Entonces, empieza como esta disolución de estos dos pensamientos que sí nos llevan a algo en concreto dentro del tema, ¿no? De lo psicológico, porque vemos cómo el entorno comienza a cambiar, que era de lo que hablaban los autores de los que mencionamos al principio, ¿no? Cómo el entorno comienza a cambiar, cómo las masas se comienzan a dividir y entonces se crean patrones de comportamiento establecidos entre las dos personas. Los que eran cristianos y católicos fieles creyentes seguían un ritmo de vida y todos tenían como ciertas similitudes, a diferencia de los laicos liberales que tenían pues su estilo de vida muy independiente, que también se podían diferenciar unos con otros. Aquí está el objeto de interés, pasa a ser del alma cristiana específicamente, porque eran los que podían ascender, los otros no, y al cuerpo y la razón. Aquí otra vez ya dividimos el alma. Aquí empieza la división del alma, la razón y el cuerpo como algo físico. La razón entra en el movimiento de pensar, de poder concretar ideas. El alma es lo que tienes básicamente como pase al otro mundo, nada más. Ahora ya nada más es como la fichita que te sellan. Poltergeist. El fantasma. Y pues el cuerpo es nada más lo que está aquí valiendo verga, ¿no? Uh-huh. El hombre hablando de almas. El hombre deja de ser sujeto de Dios, de ser un alma inmortal, y comienza a ser considerado como un individuo. Aquí comenzamos a concretar comenzamos a definir, a escarbarle tantito a lo que se conoce como el yo. Oh no, Freud. Oh no, el Fano. Espera, creo que sería mal que me acomodara en ese momento. Sí. Oye, sí. Ok, y entra este pedo de la libertad, la esencia para el ser humano, que es lo que como humano tienes la libertad de ser. Hablamos desde un tema religioso, el libre albedrío, que no sé en dónde chingados está, que es donde puedes decidir si pecas o no. Está en lo religioso, pero no en lo de cristiano. Por eso mencioné lo religioso. Ah, sí. No especifiqué en dónde. El uso de la experimentación para crear la ciencia. Aquí ya comenzamos a entrar en el aspecto de, ok, tenemos que hacer algo para que esto sea real. O sea, para que la gente diga, sí se puede. Entonces vamos a crear... Para que sea el trenecito. Chuchu. La psicología puede, perros. Estoy hasta la madre que digan que no tengo método científico. Todo ebrio, güey. La psicología, si fuera una persona, estaría toda ebria ahí en un bar, güey. Con la marca de la coca aquí así. Sí. La agua acá y la botella de tequila del otro lado. Mientras la medicina dice, no mames, y le suelta un billete de 100 para que pague el pinche vodka que se estaba tomando, una madre por el estilo. Ese sugar daddy. Y la psicología, es que sí soy una ciencia, güey. Un día voy a ser como tú. Ay, qué triste. Y la que quiso ser como ella fue la psiquiatría, ¿no? Sí. Ah, no, primero nació la psiquiatría. Primero fue la psiquiatría, Sí. Porque de hecho, pues la Con sus explicaciones raras. Sí. Inicialmente, porque no. ¿Ves no fantasmas? sabían qué Toma onda. cocaína, gracias. No, tu frasquita de cocaína. Ah, sí, porque era, ajá, claro. Déjate Ahí para las de encías. Déjate, doy unos electroshocks. Ahorita te voy a quitar. Y el otro. A ti no te puede gustar el falo, ¿entiende? Ya no veo ni madre. No te muevas. Una lobotomía, güey. Sí. A la verga. El lobotomóvil. Ni Y yo. bueno. Y entonces el hombre se vuelve objeto de investigación porque literalmente no tenemos nada más que investigar. Entonces, ¿qué es lo más cercano aquí? Otras personas. Claro. Que Que no nos sé. lleva a un lado muy oscuro de la psicología que espero pronto hablemos porque hay mucho y está súper interesante. Mórbido y perturbador. Excelente, saldremos en un capítulo de Dross. Ok, vienen pensadores más innovadores que, bueno, con ellos podemos como desglosar la idea que se estaba viviendo, porque podemos hablar un poquito de su vida en el hecho de que los consideraban locos, ¿no? O los consideraban como seres incomprensibles, que de hecho en la actualidad decimos, pues eran unos genios visionarios, ¿no? Leonardo da Vinci recupera al hombre ideal y real, o sea, un hombre total. Habíamos hablado ya del idealismo, de dónde viene todo este conjunto de qué es y de cómo se forma, y luego entonces entablamos a un hombre real,
¿no? ¿Qué es lo que te hace concretamente un hombre aquí y cómo te puedes visualizar allá? Ok. Interesa en la anatomía de la fisiología, relaciona la actividad visual y la psíquica, que pues van ligados, ¿no? Como se comenzó a interesar en todo esto de cómo funciona el cuerpo humano, encontró la relación entre lo visual y lo psíquico. ¿Qué relación tiene? Pues muy sencillo. Todo lo que yo percibo a través de mis ojos lo considero real, ¿no? O lo puedo considerar real. Ujú. Y nos vamos a este pedo de hasta no ver, no creer. Ajá, hasta no ver, no Sí. creer. Aunque no lo toques como tal, si lo puedes visualizar de alguna forma o ver concretamente, ya es un pedo real. Entonces, una persona, ¿cómo se dice? Agnóstica, que no tiene como creencia total en lo sobrenatural o lo paranormal, llega a ver una entidad y entonces como, ok, creo que sí creo, ¿sabes cómo? Comienza a cambiar el pensamiento, que es algo intangible pero visible. Pues el tratado de la pintura, la verdadera ciencia se alcanza por medio de las experiencias y de la demostración matemática, que se supone por eso nos consideran una pseudociencia, porque no tenemos algo medible. Ahora sí, pero al principio era como, es que esa persona tiene estos pensamientos. ¿Y dónde están los pensamientos? En la mente. No existe concretamente. La realidad es subjetiva. El hombre puede ser liberado de la autoridad. Esto te va a gustar. Okay. Una segunda naturaleza otorgada por el espíritu. O sea, la fuerza de tu espíritu y la naturaleza que le puedes dar a este te libera de una autoridad, porque no estás siendo sometido físicamente, sino hay algo que puede trascender a más. Tranquila, tú no es... Nadie de aquí está siendo sometido a nada. Eso fue incómodo. Miguel Ángel, tampoco sé pronunciarlo, está muy cabrón. Buonarroti. Buonarroti, ¿no? Buonarroti. Bueno, No todas las O se pronuncian. anyways. Entonces sería Buonarroti. Sí, supongo que sí. Buonarroti. Pero es que tiene Ok. doble R, entonces sí tiene que sonar Buonarroti. Buonarroti. Listo. Tienes que comer Ok. tu bigote antes de hacer eso. No se va a ver igual en la cámara, pero Buonarroti. Exacto. Ok. Hay que trabajar en Anyways. esos acentos. Apodado el divino, Ok. Ok. que se considera como el renacimiento mismo. No tiene mucho que ver esto, pero sonó como muy dramático. Claro. El hombre pasa a ser el centro del universo. Ahí estamos cambiando la perspectiva del mundo completamente a, pues, totalmente egocentrista, ¿no? Yo soy el ser más importante del mundo y chingue a su madre todo lo demás. Que en esa etapa también fue cuando se decía lo de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Ajá. Como- También entra ese pedo, pero no, eso Pero, pero pues, todavía no lo tengo. No, pues Y que, es extraño que no venga pues que estás hablando de psicología. Exacto. Por eso no viene. Es extraño que no venga Dios está muerto, ¿cómo se llama? Nietzsche. Nietzsche. Lo único que todos conocen de Nietzsche. Dios está muerto. Es una referencia muy... Dios fritito, ya, a ver cuál es. El que asesina a Dios. El matadioses bigotón. Ándale. El bigotón con sífilis. No, porque si dices el matadioses bigotón, podríamos también pensar en Kratos. Pero no tenía bigote. En el juego pero ya sería era barbudo. barbón y Ajá. bigotón, así. Pero Nietzsche nada más tenía bigote. Considera que la verdad solo se puede alcanzar por medio de la reflexión personal, la investigación complementada por la razón. Nos centramos en la persona, en el ser como general, para que sea como el núcleo universal y lo más importante. Y entonces, para poder alcanzar la verdad, lo único que tienes que hacer es literalmente sentarte, mirar al vacío y pensar. Esto es lo que realmente estoy o quiero hacer o soy. Y llegarás como a un punto de introspección en el que encontrarás, a través de este razonamiento, una verdad auténtica. Que de hecho esto también ha sido hablado mucho antes, ¿no? De la razón. Y ahora que lo dices, creo que encuentro demasiadas similitudes de o sea, no enteramente, claro, pero de la psicología y la filosofía, porque al final de cuentas utilizan como herramienta dialéctica, mayéutica, como esta parte de la introspección. Todo esto es, al final de cuentas, reflexionar.
Pues sí, Exacto. Es filosofía. también toma en cuenta que de ahí viene, entonces obviamente sí. Sí, no, obvio. O sea, sí entiendo. Pero Partimos. como que no había caído en cuenta que tan. O sea, ¿por qué a los psicólogos les dan filosofía, güey? No es como que venga de ahí su carrera, ¿no? No, O viene sea, de la medicina. no mames. Viene de la psiquiatría. Claro, primero. Ay, claro, ya. claro. Porque era una ciencia, ¿no? Al principio, obviamente. sí era Desde el una principio era considerada Ay, una mira. ciencia. Ok. Pero sí. Entonces, así fue como empezó este proceso. Por eso hablamos de filosofía al principio. Por eso te necesitaba. Sí. Gracias por darnos esa espléndida conclusión. Gracias. Giordano Bruno. Silencio, Bruno. No lo voy a brincar ni ese chiste. ¿No? Vaya, Así. mentira. Ok, no. No, ya sigue con el Bruno. Boing. Las funciones atribuidas a Dios pasan a ser del universo. Ahora ya no es Dios el que guía nuestro mundo, ahora es el santo universo y comenzamos a creer en el destino. La imaginación más el espíritu da igual a la coincidencia de los contrarios. Esto estuvo muy extraño, porque él habla de, por ejemplo, el alma es universal, el alma es infinita, pero también hay un alma humana que es como la inteligencia. Entonces, como la imaginación va por el hecho también de la idealización de un hombre o de un ser, pero el espíritu llega a ser infinito, pero inteligente. Entonces es como la combinación de, como lo entendí, porque no estoy, o sea, lo leí y entré como en una pequeña crisis, fue que hay una combinación en el que se contradice de cierta forma el hecho de ser espiritual, porque, o sea, tu propia idealización llega como a contrastar todo lo que la inteligencia o como este desarrollo intelectual te puede ir llevando, ¿sabes cómo? O sea, tu objetivo es, por ejemplo, llegar a no sé, ser el rey de Europa, pero mientras vas creciendo te vas dando cuenta entre que pues eres pobre o que no tienes como los contactos necesarios para llegar a derrocar al rey. Entonces pues vas cambiando tu camino y al final de cuentas no llegas a tu objetivo idealizado, entonces lo tienes que cambiar. Entonces ya hay como una pelea, ya hay una se me olvidó cómo se llama la palabra, pero sí hay un conflicto ahí entre lo que está y entre lo que está y lo que puedo llegar a ser. Ok. Ajá. Al menos algo así entendí. Si hay alguien que realmente sepa de este tema, porque ninguno de nosotros está muy Capacitado. ¿Eh? Déjenlo en los comentarios. muy estudiado. No hemos estudiado al Bruno. Entonces, ¿ven por qué me lo quería brincar también? Silencio, Bruno. Ya no pegó igual. No, es que Lo pasé. fue algo inesperado. Sí, yo dije, ¿qué está pasando? Pero bueno. Más porque no la he visto. ¿No? No. Pero todos han visto los Sí, memes, ¿no? sí, claro. Sí, esa película está entretenida. Sí. Ok. Y vuelve a la moral en preocupación por el bien común y no solo por el bienestar individual. O sea, ya lo moral deja de ser como lo que está bien para mí y empieza a ser lo que está bien para todos y en sociedad. Ok. ¿Vale? Ahí es donde ya no te dejan disecar gente, ni abrirla, ni nada por el bien de que tú te sientas bien. Es como, güey, no seas mamón. No. Ese vato tenía Pero familia. seguramente todavía existen los esclavos. Ah, no, En claro. ese punto. Pues es que esa Pero- gente no siente, La ¿no? espérate, para empezar la esclavitud en ese entonces era un tantito diferente. Porque la esclavitud empezó siendo un contrato, tal cual verbal, en el que yo soy pobre, tú eres rico, Sí, sí, entonces sí. para que me dejes vivir y comer yo te voy a ir pagando con mi trabajo, ¿no? Era un mutuo acuerdo a cuando trajeron a los negros y dijeron, tú vas a trabajar porque eres negro, básicamente. ¿Me estás diciendo que no flagelaban a esos esclavos de contrato A los verbal? esclavos blancos, no. Uy. Porque esos antes Eso eran nada más blancos. era bofetada. Sí, sí, sí. ¿Por Te qué? estoy diciendo, ¿Por qué? idiota. Estúpido. Bueno. ¡Calla, Bruno! Silencio, Bruno. Next. Francis, me gusta decirlo, Bacon,
pero no sé si realmente se pronuncia. Sí, se pronuncia. Sí, excelente. Sí, Francis Entonces, Bacon. ¿tú sí sabes de quién es este güey? Sí, sé quién es. Señala movimientos contradictorios del alma. Fue un crítico de la farmacopea de su época. Destaca la importancia del tratamiento individual. Dice, este güey va más por el tema de lo médico que de lo psicológico, de lo espiritual. Pero pues ya entramos a un punto como centrado en un solo individuo y qué es lo que le está pasando a ese ser, ¿no? Distingue el alma espiritual, que es el origen divino, del alma sensible, que es lo material propio de todo ser vivo. O sea, ahora hay una capacidad de convertir tu alma en algo, o sea, que viene de algo divino, y luego está la otra parte que es material, que entonces pasa a ser lo que está vivo después de ser divino. Pero no entendí si deja de ser divino al ser material o continuamos con el origen divino para poder llegar a un estado mayor o... Déjenlo en los comentarios. Sí, déjenlo en los comentarios. En los comentarios. Pero bueno, el punto a rescatar de este güey es que pues destaca la importancia del tratamiento individual, ¿no? Que a futuro lo vamos a ver empezando con la hipnosis y los tratamientos psicofarmacológicos del principio de la psiquiatría, ¿no? Que no es nada más como le voy a dar este medicamento a todos para que dejen de tener alucinaciones o histeria. No como ahorita, ¿no? Que ahorita sí dan ibuprofen. Exacto. Antes trataban de ser como más específicos, ¿no? Pero que se supone que deberíamos de seguir ahora, pero no sé por qué hay muchos. No quiero pensar que es una corriente que dice como vamos a intentar hacer esto con 3 pacientes que traen 3 problemas diferentes, pero vamos a ver si funciona. Dude, no funciona. O sea, ¿qué? ¿Jugar con las vidas de humanos? Eso solo es de no, espera. Ya entiendo. Makes sense. Ok. Viene uno de pues es que sí es uno de mis favoritos, pero no lo he leído tan a profundidad porque no me he dado tanto el tiempo, honestamente. Voy a decir que es complejo, sí es complejo, pero no me he dado tanto el tiempo. René Descartes es el padre de la filosofía moderna. Combate los prejuicios a través del rechazo de las verdades recibidas. O sea, hay que pensar, hay que cuestionar el hecho de que lo que te están diciendo es verdad. Se concentra en el estudio del conocimiento humano. Entonces hay que realmente conocer e investigar de una forma como concreta o científica, que es lo que podríamos ir llamando ya científica, para poder tener un conocimiento y darle a eso como el nombre de verdad, no nada más el hecho de que sabías que los gatos tienen 5 patas y ya entonces este güey va a creer que siempre los gatos van a tener 5 patas. Y cuando vea un gato que tiene 4 patas, no sé cómo eso no es un gato. ¿Sí? ¿Su cola no le sirve de pata? No. ¿Qué no son Le sirve para mantener el equilibrio. como los changuitos cuando se cuelgan. Ay, no mames, un mono araña tampoco. Hay unos que sí sé que Sí. se apoyan en sus... pues los canguros se apoyan en sus colas. Ah, pues sí. Para tener como... Sí. Y para soltar el chingazo de la patada, ¿no? También. Lo usan como resorte. Exacto, eso está bien chido. Y luego liga el pensamiento filosófico al pensamiento matemático, ¿no? Esa es la parte que realmente no he investigado porque no soy bueno en matemáticas. Por 2. Y sé que nunca lo seré. Me confunden mucho los números. A mí también. Aparte, podemos hablar también de Descartes, el hecho de que modificó todo lo que él escribía por caerle bien a la iglesia y que no lo ejecutara. Rayos. Aparte. Bueno. Eso me hace dudar de sus conocimientos. Ok. Pobrecito Galileo, por cierto. Era algo que quería decir en la primera toma. Ustedes no lo saben, pero hubo una primera toma donde René Descartes y Galileo tenían ciertas ideas en común y René las cambió para no morir. Y Galileo A mí me parece very clever. Pero dijo, ni pedo, dijo, jálate puto. Llegó con la iglesia y te jalas te pandeas, puto. Y lo Sí. pandearon a él. Sí, porque... Ajá. Termina mal. Léanlo detenidamente, analicen la situación y ya luego nos comentan también. Ok, luego. Blaise Pascal Pascal. se propone cambiar la manera en la que se manejaba el mundo. Entrega el conocimiento a la ciencia. Entonces ahora es como todo lo que sabemos lo podemos meter en esto que llamamos ciencia.
comenzamos a explorar el método científico, comenzamos a explorar todas estas formas de, o sea, más a profundidad, ¿no? Porque ya habíamos hablado antes que se trataban de establecer métodos para conocer una verdad absoluta. Y bueno, vienen varias aportaciones, ¿no? El pensamiento pascaliano, los elementos individuales y sociales. El teorema de Pascal, que creo que eso es matemático. La existencia del vacío. Ok. La teoría de la probabilidad, eso sí sé que es más matemático que filosófico, pero tiene como un pedo ahí medio embarrado de todo este pedo. El triángulo de Pascal. Los elementos esenciales del hombre es la voluntad y la fe, no la razón natural. Aquí ya entramos en un pedo más filosófico y también en un hecho, pues vamos, ¿no? Cristiano. Porque la voluntad y la fe hacen un juego muy importante en la religión en el que, pues, tu voluntad va a hacer que no rompas las reglas dogmáticas establecidas y tu fe te va a salvar para poder llevar a cabo esa voluntad, ¿no? Entonces van muy una con la otra y este güey lo que hace es darle como, pues vaya, la importancia o la base a este pensamiento de decir como la fe y la voluntad van una con la otra y sin fe no hay voluntad, sin voluntad no hay fe, ¿no? Y tu razonamiento natural, tu forma como instintiva de actuar, pues no es lo que necesitamos aquí. Eso aquí no se hace. Entonces, por favor. No hacemos eso aquí. Pues por favor, a ser bárbaro a otro lado. Por eso también los... los de las cruzadas los mandaban a muchas niñas a chingar a su madre. Porque ellos eran muy bárbaros, eran literalmente impulsivos y los mandaban como guerreros a matar gente en nombre de Dios. Sí. Pecado número 1, ¿no? Oye, pero era Deus Vult. A mí me sigue valiendo del Edén, o sea. Corazón igual al... O sea, el corazón alberga tanto la voluntad como la capacidad de la fe. Volvemos a relacionar la fe y la voluntad como una sola cosa que se tiene que llevar en un solo camino. Y habla también del libre albedrío, que separa al hombre del animal, que es lo que estábamos... O sea, se supone que debes de tener la capacidad suficiente para razonar y decir, ok, esto no se hace y esto sí se hace, entonces voy a hacer lo que sí se hace, ¿no? Ese es tu libre albedrío, pero en realidad la libertad consta de que tengas más de una o dos opciones, según mi parecer y mi entendimiento sobre la vida humana y racional, Sí. ¿no? No nada más es como el pecado y lo que te lleva a Diosito, sino, o lo que te lleva a una vida más allá de lo bonito. Sí, pues no solo es blanco y negro, hay matices. Exacto. Entonces es como, si no tienes esa libertad de ver todo el panorama, ¿dónde está realmente la libertad? Sí, o sea, tienes la libertad de saber que hiciste algo malo o algo bueno, pero realmente no puedes pensar en, realmente quiero hacer esto, ¿por qué quiero hacer esto? No es como, es porque quiero ser malo o es porque quiero ser bueno. No, puede haber una razón que a lo mejor la gente por fuera no lo va a notar. Por ejemplo, hay veces que una persona se mete a una tienda y roba algo. Si tú escuchas que la persona se metió a la tienda y robó algo, dices, es un ladrón, hizo algo malo. Pero si tú después te enteras y te pones a investigar que se robó una barra de pan y unos huevos porque no tenía para comer en la casa ni para sus hijos, ahí es donde dices, ¿realmente era bueno o fue malo? Un dilema moral. Sí, porque fue malo en el aspecto de que se robó de la tienda, pero ¿para qué lo iba a usar? Entonces también ese es el asunto. También ahí, sí, ese es el dilema, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, y es en lo que empieza a entrar este hombre. Pero obviamente, pues sí, volvemos al mismo, ¿no? El dilema moral entra en el que si el fin justifica los medios o no, para lo que está socialmente establecido como bueno o malo. Ok. Luego, ok, sí. Baruch Spinoza, ¿sí? Baruch Spinoza. La realidad del hombre es doble. Realidad igual a sustancia. La realidad es subjetiva y la realidad se molda de acuerdo a lo que está sucediendo o a lo que nos sucedió a nosotros, o cómo funciona la realidad, de dónde viene la realidad, qué quiere decir el concepto de realidad. No lo busquen en la RAE. Obviamente no. De hecho, no. No, ya me... Don't even think about that, por favor.
Van a entrar en crisis. Sí. No. Ok, Dios se identifica con la naturaleza, lo cual se manifiesta de forma activa o pasiva. Ahora ya estamos relacionando a una divinidad otra vez con la naturaleza otra vez, donde antes era pagano y ahora otra vez. Pero de acuerdo a qué tan clavado estés en ciertas religiones, puede o no ser pagano, ¿verdad? Entonces puede haber una forma activa en la que Dios te manifieste conforme a la naturaleza que estás haciendo las cosas bien, o una forma pasiva en la que solo te esté dando pequeñas migajas de pan, en la que te diga, oye, sí vas bien. Y entonces no sientes la gratificación concreta, pero debe de haber algún tipo de gratificación. Hombre igual a cuerpo más alma. Este tipo de matemáticas sí me funcionan, porque las entiendo. Y despejando el alma del hombre, llegamos al cuerpo, pero entramos en este... ¿Sí saben despejar o no? O sea, porque al parecer en mi preparatoria era un tema muy súper difícil y es como, solo no muévete aquí para allá, güey. Sí. Pero bueno, el hombre en concreto es la suma del cuerpo y el alma, o sea, lo que eres físicamente más lo que eres espiritualmente crea una sustancia concreta que puedes llamar hombre. Ahora, hombre como especie, por favor, no vamos a empezar con temas de que si somos una especie. Ser humano. Voy a llamarlo humano. Entonces, la suma de el cuerpo y el alma da como resultado a el humano, ¿no? Vamos a dejar como especie. Okay. Y viene la extensión y el pensamiento. ¿Cómo podemos? Entonces, otra vez lo dividimos entre la razón, el alma y el cuerpo. Pero la extensión y el pensamiento vienen en otro punto distinto en el que hablamos ya de cómo podemos comenzar a tener diversas habilidades de acuerdo al pensamiento. Okay. Busca la comprensión auténtica de la realidad, que es lo del pensamiento, pues. Uh-huh. Cómo vamos desarrollando habilidades para encontrar una comprensión de la realidad. John Locke, este también me gusta mucho, porque entonces de cierta forma contradice a Descartes, en el que él dice, la razón nos trae a la verdad. Y John Locke, en una de sus tantas teorías y pensamientos, habla de que la experiencia nos lleva a lo que es real y verdad. Entonces sí se me hace como un tantito como contraria, ¿no? Las dos posturas. Pero al final de cuentas necesitamos tanto pensar como vivir para poder llegar a un entendimiento concreto. Uh-huh. Entonces es lo que dice, es el entender el alcance y límites del conocimiento, hasta dónde puede llegar mi forma de razonar. Y aquí entramos en muchos otros aspectos que vamos a hablar más adelante, como los mecanismos de defensa, la racionalización, el inconsciente, que todas esas cosas son hasta cierto punto barreras que nos hacen estropear nuestra propia internalización del pensamiento. Okay. Luego hablaremos más de eso para darle un punto concreto a todo esto. Tomen nota, no lo vamos a dejar pasar. Se propone descubrir un método para pasar del entendimiento al saber. Okay, ya entendí, o sea, es estudiar una carrera básicamente. Ya entendí cómo funciona este pedo, ahora tengo que aplicarlo para saber cómo funciona este pedo, ¿no? Es muy diferente que te digan, sí, Sigmund Freud y el falo, a que te sientas con alguien y digas, esto es muy falocentrista, ¿sabes cómo? Ok. Las ideas simples se relacionan con las cualidades de los objetos, cualidades primarias y secundarias. Empieza el análisis de objetos en concreto. Ya no vamos a estudiar personas, vamos a estudiar objetos. Okay. ¿De qué está compuesto este mundo? Átomos. ¿Cuáles son sus funciones principales y cuáles son sus funciones secundarias? Su función principal es darme de beber. Su función secundaria es estorbar. Es muy grande. Un poquito. Pero le cabe mucho café, supongo. Exacto. Y es fálico. Rayos. Y las ideas complejas que derivan de la experiencia, pero son formadas por la combinación de las ideas simples. ¿Okay? Ya estamos hablando otra vez de la experiencia, que es lo que yo les estaba mencionando en un principio. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que realmente experimentarlo de una forma física, que ya vamos a hablar de la experiencia como tal, y no nada más el estar analizando un objeto o una persona. Así como, ¿qué pasará por su cabeza? Si nunca actúas, nunca vas a saber, ¿no? Gottfried Wilhelm Leibniz, algo así.
él habla del inconsciente humano, que el inconsciente humano es la raíz de los prejuicios y el razonamiento. Aquí introducimos un concepto clave en toda la psicología, el inconsciente. Cosa que no tocó primero Sigmund Freud, porque si lo hubiera tocado primero Sigmund Freud no hubiera querido estudiar hipnotismo para empezar. Ok. Entonces, el inconsciente es la raíz de los prejuicios, el razonamiento. O sea, ¿realmente lo que piensas lo estás pensando? ¿Y de dónde vienen esos pensamientos que surgen espontáneamente? ¿Realmente son espontáneos o hubo un antecedente? Nunca lo sabremos porque están muy metidos en el inconsciente. Vienen de debajo de la alfombra. Exacto. ¿Y qué hay debajo de la alfombra? No sé, madera, supongo. Mucha tierra y cucarachas y ratón muerto ahí. Me preocupa tu inconsciente. ¿Ayuda? Un cadáver, de hecho. ¿Por qué en tu inconsciente no hay un gato que se come ese ratón muerto? Porque en tu inconsciente no hay un gato que no sabe si está vivo o muerto. Demonios. No mames. El inconsciente acá dividido en dos inconscientes acá de que... Que a la vez están divididos en otros dos claro. inconscientes. Okay. Un montón de gatos ahí muertos y vivos. Y unos comienza otros así. Ah, no. No es cierto. Me preocupa mi inconsciente. No. A ver. Hablemos de... Yo solo dije un gato. Unicornios y panditas, sí. Eso Arcoíris. sigue siendo algo preocupante. ¿Panditas te refieres a la gomita o al animal? Qué rico, pero no hablo de eso. Ok, continuamos. El inconsciente ya viene como concepto. El individuo no tiene conocimiento actual de este proceso mental. A la fecha no tenemos Hace conocimiento. Sí, ya. A la fecha no tenemos conocimiento total de lo que es el inconsciente. Sabemos de cierta medida por las teorías que se han estado manejando cómo acceder al inconsciente. Sin embargo, no es como definitivo, ¿no? Que hay un acceso concreto o total al inconsciente. Creo que de aquí viene el que no usamos el 100% de nuestro cerebro. O sea, si usamos todo nuestro cerebro, porque pues tiene conexiones y todo se conecta entre todo, sí, ¿no? Si claro. usas todo tu cerebro, más no toda tu capacidad cerebral o no toda tu capacidad mental, porque entra el inconsciente y ya no sabes qué peor. Aparte, si usaras el 100% te vuelves un USB. Exacto. Y pues ¿quién quiere ser un USB en la actualidad? La neta. No está chido. El proceso estuvo muy intenso. Estuvo bien padre todo el proceso como para que se volviera un USB. Estuvo muy mamón. Pero la otra cara de la conciencia es el inconsciente. Los hábitos que manejamos. Okay. Los hábitos que manejamos están dentro del inconsciente porque no es algo que piensas de forma racional. Es algo que simplemente haces, ¿no? Y ya. Y más tarde se va a usar como base para el psicoanálisis. Que eso pues ya lo tenemos establecido. Es literalmente la base de esto. Cómo Freud comenzó a desarrollar todo esto. Bueno. George Berkeley. 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 Sí, de hecho dijiste Luke y es Locke. Interesa en la espiritualidad e inmortalidad del alma. Volvemos a si el alma tiene un fin o no. Es bastante interesante el pensamiento de ¿realmente comprendes dónde llega el fin del alma o si hay un final para el alma? Considera al mundo exterior como una realidad psicológica y espiritual que engloba la realidad psicológica, bueno, la capacidad de percepción del entorno, y pues lo espiritual es como tus propias creencias, ¿no? Lo que hablábamos ya desde que empezó esta cosa. Las percepciones que construyen nuestro mundo son manifestaciones de Dios con los hombres por medio de la naturaleza. Volvemos a ligar a Dios con la naturaleza y volvemos a meter a Dios en todas nuestras creencias y capacidades, ¿no? Este fue el capítulo de Orígenes de la Psicología, parte 1. Recuerden comentar su respuesta de cuál fue su primer acercamiento a la psicología y cómo descubrieron que era una ciencia. ¿A qué edad descubriste que la psicología sí es una ciencia? Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Las dejaremos en la descripción. Goodbye, my friends.